Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo este popular y famoso libro, y al mismo tiempo polémico, como veremos más adelante, El diario de Ana Frank. Y cuando digo polémico me refiero a que ha sido censurado en distintas partes. Este libro fue enviado a mí gracias a la editorial Pingüino aquí en Estados Unidos en español, Penguin Random House Group, editorial. Ellos tienen este libro versión ilustrada, es una nueva versión que salió recientemente. Una novela gráfica, ilustraciones, dibujos, artístico, contando la misma historia del diario, pero en una versión mucho más visual. Y me pareció curioso porque en ese portal que la editorial Pingüino me da acceso para yo pedirles libros que hago en este podcast, tienen una sección, una categoría que se llama libros censurados. No todos han sido censurados necesariamente, pero muchos son libros bastante polarizantes. Yo sabía que el diario de Ana Frank original, la versión original fue censurada en los 50 en Estados Unidos por contenido sexual, sobre la pubertad. Nunca ha sido desde el punto de vista del antisemitismo, sino más desde el punto de vista puritano, desde el punto de vista sexual más que todo. Igual en el Líbano, en los 2000, en Japón, hace 10 años también fue censurado. Esto ha pasado en distintos lugares, en distintas épocas. Ya veremos esa parte en el resumen. Pero no sabía que este libro, nuevo, publicado en esta década, había sido ya censurado en Orlando, cerca de Orlando, en la Florida, en Estados Unidos. Hay un distrito escolar que censuró el diario de Ana Frank, versión ilustrada, solamente porque ellos consideran que minimiza el holocausto al crearlo en versión gráfica. Argumento con el cual yo estoy en desacuerdo. Pienso que parte de esta búsqueda de censurar este libro hoy en día viene también del hecho de que los dos ilustradores, autores por llamarlos así, son israelitas, y en este conflicto moderno entre Palestina e Israel, o mejor dicho, con este renovado interés en el conflicto de Israel y Palestina, dependiendo de qué posición política te encuentres, se está buscando conectar el diario de Ana Frank, que no tiene nada que ver con el conflicto moderno de Israel y Palestina. Gente argumentará que sí, pero cuando haga un episodio sobre ese tema lo discutiremos mejor. Eso ha llevado a ciertos círculos a atacar a esta versión que está, por supuesto, el diario de Ana Frank, versión ilustrada. No lo que vamos a hacerle resumen, vamos a hacerle resumen al diario original, publicado o escrito durante el mismo holocausto, mucho antes de la existencia del Estado de Israel. Así que empecemos, como siempre, con el contexto histórico, los personajes, cómo empezó la idea dentro de la mente de Ana Frank de escribir este diario. En 1933, mismo año que entra Hitler al poder, la familia de Ana Frank, su papá Otto, su mamá Edith y su hermana mayor Margot, todos son judíos alemanes, todos están en esta Alemania de cambio social, de mucha frustración, mucho odio. Su padre se da cuenta que esto no va a terminar bien para ellos y consigue oportunidades fuera de Alemania y se muda para Ámsterdam, la capital, por supuesto, de Holanda. Ahí él empieza una pequeña empresa llamada Opekta, una empresa que fabricaba sustancias gelificantes que se utilizan para las mermeladas. O si han ido a Holanda, les encanta la mermelada a esa gente. Hay un anexo secreto detrás de estas oficinas de Opekta. Es ahí donde ellos se van a terminar escondiendo 10 años después. Como veremos, varios ayudantes de la empresa, conocidos, terminan ayudándolos a ellos dentro de ese pequeño cuarto. Ellos a veces entraban y salían. Lo discutiremos con más detalles en el resumen. El punto es que cuando ellos se mudan para Holanda, ellos piensan que están a salvo. No se esperaban que Hitler iba a expandir su imperio, si se puede llamar así, de esa manera. En 1940, recordemos la guerra, la Segunda Guerra Mundial empieza oficialmente con la invasión alemana nazi a Austria, el 1 de septiembre de 1939. 1940, el segundo país invadido es Holanda. Los Países Bajos son invadidos. Se dan cuenta ellos que, bueno, ahora el mundo está cambiando, su mundo internamente está cambiando. Hitler empieza a promulgar distintas medidas, distintas leyes antijudías, y con eso
se hizo mucho más restrictiva, mucho más peligrosa la vida para la familia Frank. Entre otras cosas, son muchas leyes, pero principalmente los judíos ya no podían visitar parques públicos, no podían ir al cine, no podían entrar a tiendas que no fueran judías. Su padre, el Otto Frank, pierde el negocio. Los judíos no podían administrar sus propios negocios. Él se mantiene involucrado de una manera u otra, pero él no puede estar activamente siendo dueño en papel, por lo menos, administrando el negocio. Todos los niños judíos, incluido Ana Frank y su hermana Margot, van a tener que empezar a ir a las escuelas judías exclusivamente. Una segregación racial, en este caso etno-religioso, en el cual cada grupo tiene que ir a una escuela diferente. Más adelante veremos cómo cada joven tiene que llevar una estrella de David en el brazo, una cinta para marcar que eran judíos. Poco a poco se empieza a ver esta discriminación que va escalando. No arranca de una, sino que poco a poco se va implementando, en este caso en Holanda, como lo fue después en todo el territorio nazi. Así que empiezan los rumores en la sociedad de que los judíos van a tener que empezar a irse, a abandonar a los Países Bajos. Y de repente, cuando la familia Frank está debatiendo qué hacer, les llega una carta específicamente enviada a la hermana mayor de Ana Frank, exigiéndole que ella se fuera a un campo de trabajo, una carta de parte del gobierno, pidiéndole que ella se tiene que presentar en este campo de trabajo en la Alemania nazi el 5 de julio de 1942. Sus padres inmediatamente sospecharon, asumieron que eso no es ningún campo de trabajo, que es algo más, que tienen que esconderse y escapar a sí mismo de la persecución. Así que en la primavera de ese año de 1942, el padre de Ana empieza a armar este escondite en el anexo de su negocio en la calle Prissengracht 263. Todavía pueden visitar la famosa casa de Ana Frank en Ámsterdam. No cometan el error que yo cometí, que fui a Holanda y quise reservar de un día para el mismo día y ya no había cupo, hay que reservar con una semana, sino más, de anticipación. Y poco antes de empezar, apenas semanas antes, casualidad de la vida, de empezar esta vida en el clandestinaje, es que Ana Frank empezó a escribir su diario. Y un poco de aplausos aquí al padre y a la madre de Ana Frank, porque puede sonar obvio esconderse después de que la Alemania nazi te manda una carta, pero es obvio para nosotros en el 2024. Si recuerdan el episodio del tatuador de Auschwitz, Lev Sokolov, el personaje principal de esta historia, es un buen libro, si quieren escuchar el resumen se lo recomiendo. Lev Sokolov está yendo desde Eslovaquia, su tierra natal, como hombre judío, hacia Auschwitz voluntariamente, porque Alemania negocia con muchos de estos otros países que, para no ser invadidos, o para por lo menos tener buen trato al momento de ser invadidos, empiezan a voluntariar a sus judíos a Alemania. En parte, ellos también querían deshacerse de sus judíos, no iban a llegar al extremo que llegó Hitler, hay un poco de complicidad ahí. Uno, pero dos, hay una crisis económica y Alemania, que está expandiéndose, Alemania que está creciendo militarmente, de manera opresiva por supuesto, pero también económicamente, ellos están reclutando personas para trabajar, entre comillas. Eso es lo que la propaganda nazi está promoviendo en esa época. Ven para Alemania, que hay trabajo, te vamos a pagar, te va a ir bien. Y la gente, sin saber, empieza a ser enviada a estos campos de trabajo, entre comillas, que terminan siendo campos de concentración, que más adelante terminan siendo campos de exterminio. Así que sus padres no se equivocaron. Eventualmente, entre el verano de 1942 y septiembre de 1944, los nazis y sus colaboradores holandeses iban a terminar deportando más de 100.000 judíos desde Holanda a distintos campos de concentración y campos de exterminio en este periodo. Después de toda esa masacre es que el diario es encontrado y termina siendo publicado. En 1947, 2 años después del fin de la guerra, hablaremos de eso más adelante, más hacia el final ya del resumen. El punto es que el diario es quizás el relato más leído en la historia sobre el Holocausto, traducido a casi 70 idiomas, y creo que en parte porque estás viendo la importancia de este diario, estás entendiendo lo que se siente vivir el Holocausto, esta persecución, esta vida en el clandestinaje a través de los ojos de una adolescente, una persona inocente que no ha hecho nada malo en su vida, más que ser de una etnicidad particular. Pero dos, yo pienso que la gente subestima el valor literario de este diario, porque Ana Frank soñaba con ser escritora o periodista.
famosa cuando fuera adulta. A ella le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho la lectura, a pesar de que ella empieza a escribir este diario cuando apenas tienes 13 años de edad. Su escritura, como van a ver, voy a decir distintas frases a través del mismo, de este resumen, es muy avanzada para su edad. Tiene pensamientos bastante profundos. A ella le tocó madurar muy rápido, como suele suceder en situaciones como esta, o digamos, como esta es difícil de pensar, pero situaciones extremas en la vida, alguien de 13 años empieza o maduras o quiebras, y ella maduró. Y creo que ella toca muchos sentimientos humanos, te das cuenta las similitudes que hay entre todos nosotros, a pesar de las diferencias quizás externas. Vamos a leer de experiencias muy universales como el amor, enredos familiares, la esperanza, la desesperación, la crítica a la sociedad, la soledad, el terror, el aburrimiento, la pubertad, el crecimiento sexual, la exploración de lo mismo. Vamos a entender distintas cosas y creo que ese es el valor del libro porque está contado de ella para ella misma. No es como mencioné esto en el resumen, en el inicio de Meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro, no es un libro, son notas, son diarios escritos para su propio propósito, simplemente para él mismo poder mantenerse en un estado estoico. En el caso de Marco Aurelio, en el caso de el diario de Ana Frank, es simplemente un diario personal, como el que mucha gente tenía en su adolescencia, y creo que eso es parte de la esencia, que es muy auténtico. Así que empecemos con este resumen, la historia completa del diario de Ana Frank, que comienza como todo diario estructurado cronológicamente. Yo voy a ir diciendo las fechas y un poco del contexto histórico que está sucediendo en cada época. En este caso estamos en el 12 de junio de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Ana Frank le acaban de regalar este diario, se lo regalan el 12 de junio de 1942 cuando cumplió 13 años. Ese fue su regalo de cumpleaños, otra época creo yo, cuando le regalaban a los niños algo para escribir. 3 meses antes de que tuviera que irse al clandestinaje, ella recibe este diario y es muy curioso porque ella no sabe todavía en este punto que va a tener que esconderse. Y una de las primeras frases que ella escribe es que le doy las gracias a estas páginas porque me van a dar la esperanza de poder revelarlo todo. Y no es una premonición, ella no sabe lo que va a suceder, sino que ella, personalmente, ella siente que nunca ha podido confiar realmente en nadie. Ella no es quizás la popular en el colegio, no siente que tiene unas amistades de verdad y empieza contando una historia de que cuando cumplió años en el colegio le cantaron el feliz cumpleaños, al día siguiente celebró una fiesta y varias personas vinieron a su casa, vieron una película del perro Rin Tin Tin. Ella empieza a describir a distintas amigas, Annalise, Ana, Jacqueline, todas de este liceo segregado de judíos exclusivamente, y describe a sus amigos de una manera muy fría. Como que, bueno, Jacqueline es supuestamente mi mejor amiga, pero estaba equivocada. Esta otra persona es detestable, es un astuto, es un engreído, cree que es mejor que los demás. Esta otra persona es chismosa, doble cara, y cree que porque es un poquito mayor que los demás es madura. De otro joven con el que ella estudia dice que es el chico más decente de la clase, pero que nuevamente no es el más adecuado. Termina esa zona del diario diciendo, el papel es más paciente que las personas. Y ese es el tipo de frase que yo me refiero, que es muy profundo para una niña o niño, quien sea, de 13 años. Em, Esa vida un poquito aislada, en la cual ella tenía como amistad a la lectura y la escritura, ella maduró mucho. Sin mencionar que ya ha tenido que vivir bastante discriminación dentro de, primero Alemania y después Holanda, en el régimen nazi. Así que ella busca el diario como su principal confidente. Ella no va a depender de su comunicación con sus familiares, ni siquiera con su hermana, como vamos a ver, mucho menos con su madre, sino con este diario. Al punto que le da un nombre. El nombre se va a llamar Kitty. Querido Kitty. Es una frase que vamos a ver si lees este libro a través de todo el diario. Es una relación, ella humanizó el diario, así de conectada se sentía con ella. Y luego ella ofrece una corta biografía, como presentándose ella misma a Kitty, diciendo, bueno, yo nací en Frankfurt, en Alemania, en 1929, nos mudamos hace poco, en 1933, a Holanda, como ya sabes por todo lo que sucedió, empecé estudiando en una escuela Montessori, luego me mandaron a este liceo judío, las cosas han cambiado, lo que ya sabemos. Y es muy interesante cómo ella explica o navega esta situación en su vida. Y cuando ella está explicando cómo se impusieron esas leyes antisemitas que prohibían a los judíos acceder a los teatros de cine, a los campos deportivos, etcétera, Ana escribe
no podías hacer esto, no podías hacer aquello, pero la vida continuaba. Y es un comentario muy maduro, pero al mismo tiempo recuerdas que la gente, sigue siendo humana en estas épocas. Ella escribe de cosas tan complicadas como son la persecución nazi a los judíos en esta época de la historia, y de repente empieza a escribir, bueno, estoy tratando de que los niños, adolescentes en el colegio, yo les pueda llamar más la atención. Yo a veces juego ping pong y las chicas después vamos a comer helado, una de las pocas heladerías que admiten judíos, y dejamos que nuestros admiradores, esa es la palabra que ella utiliza, nuestros admiradores nos compren helado. Y le parece muy curioso ese vicio, esa es la palabra que ella utiliza, el vicio del joven amor, que está muy extendido en nuestra escuela. Todo ese concepto, está entendiendo este concepto de que, bueno, los hombres jóvenes se ven interesadas en nosotras y nos compran algo para comprar nuestro tiempo, nuestro interés. Supone ella, no está entendiendo todavía qué es lo que está sucediendo en su mente de 13 años, que no ha podido tener mucha independencia todavía. Está tratando de navegar estos dos mundos, de ser perseguida y tratar de ser una persona normal. Y un perfecto ejemplo de esto es cuando ella escribe que toda su clase, se refiriéndose a la clase en el colegio judío, toda su clase está temblando. Cuando uno lee esa frase, uno asume, bueno, debe ser que la Gestapo está tocando la puerta, los nazis están haciendo preguntas. Para nada. Ella dice, la clase está temblando, esperando a saber quién va a pasar y quién no al siguiente grado. Eso es todo lo que le asusta a ella. En su mente de 13 años, el hecho de tener que tener una estrella de David en su ropa todos los días, dentro de la Alemania nazi, es tan preocupante como si va a pasar la clase de matemáticas sí o no. Que obviamente no es verdad, pero así lo percibe ella, en esa mente tan joven, por muy madura que sea. Ambos problemas son parte de su vida. Y no, voy, repito, pocos relatos te van a contar el holocausto desde ese punto de vista. Creo que por eso que este diario es tan popular. Se intercala mucho entre elementos del exterminio, del holocausto, y elementos de una vida normal. Más adelante ella habla de que, bueno, yo por judía no puedo usar el tranvía, no puedo usar el transporte público. Y en el verano de Holanda, que es muy caliente, me canso, esto es físicamente exigente, no me había dado cuenta el lujo que era no tener que, que caminar de punto A a punto B en este país. Pero bueno, caminando conocí a un chico, 3 años mayor que yo, de 16 años, se llama Hello Silverberg, también es judío y nos estamos empezando a hablar y no sé, creo que aquí hay algo. O sea, ese intercambio de un problema A, que es el peor problema que alguien puede tener, y de repente este problema B. Al final nada sucede con este chico. Los padres de Ana no le gustaba que fuera tan mayor que ella, 16 contra 13 años, que Ana a veces llegaba muy tarde. Al final Ana le confiesa a su diario que ella en verdad está enamorada de otro chico en el colegio llamado Peter, que después hablaremos de él. Dato curioso, un pequeño quiz que le voy a hacer a ustedes que me están escuchando. Adivinen qué país del mundo obligaba que este diario fuera enseñado en las escuelas. Fue una dictadura. Una dictadura que obligaba a todos los ciudadanos, a través del sistema educativo, que tenían que leer y estudiar y analizar este libro. Les doy 2 segundos a ver si saben cuál fue. Corea del Norte, de todos los lugares del mundo. No crean que es por razones honradas. El dictador Kim Jong-un, el padre de Kim Jong-un, el dictador actual, él buscando indoctrinar a los coreanos y enseñarles a sus ciudadanos que hay peligros en el mundo, él tiene una conexión de Estados Unidos con los nazis. Parte de la propaganda es que Estados Unidos es un estado nazi y que ese estado nazi puede venir por nosotros en cualquier momento, así como le pasó a Ana Frank. Entonces ellos están utilizando este diario para enseñarles que tienen que sacrificarse por el ejército, porque la guerra con Estados Unidos es inevitable. Dato curioso que me aprendí recientemente sobre este libro. Pero volvamos al resumen nuevamente. Ellos no están escondidos todavía. Están en este periodo de 2, 3 meses antes de que se vayan a esconder. Ana está viviendo una vida comparada con lo que le va a tocar normal. Tiene que contarle a sus padres, como todo niño en este momento, tiene que mostrarle las notas. Y ella está orgullosa, le muestra que pasó todas las clases con buena nota. Y su padre no le importa mucho, que le pareció a ella muy extraño. Lo que ella no había entendido todavía es que su papá y su mamá ya están debatiendo que van a tener que guardar sus pertenencias y esconderse en algún lugar. Él le explica a Ana que vamos a tener que irnos por nuestra propia voluntad en vez de esperar que los alemanes nos lleven. Así que Ana este es el momento en cual ella, digamos, como pasa el switch, se intercambian.
de un estado mental a otro, se da cuenta de que esa vida de escuela, de pensar quizás en los chicos que le compran helados, pues, va a tener que ponerse en pausa por un tiempo porque ahora tenemos que lidiar con esto. La primera vez en verdad que vemos la preocupación sobre el holocausto en la mente de Ana Frank. Antes habíamos visto el reporte del holocausto, las leyes, las limitaciones, la discriminación, pero no la habíamos visto a ella preocupada hasta este punto. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. I'm Cindy Lauper with fellow Cosentyx advocate, Chef Michelle Bernstein. We'll share our experiences with plaque psoriasis, with psoriatic arthritis, and Dr. Panico will talk about the possible connection. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com/Cindy. Y aquí es cuando llega ese día que habíamos mencionado, esa carta de parte del gobierno alemán pidiéndole a la hermana mayor de Ana Frank que vaya al campo de trabajo. Aquí es cuando al día siguiente ellos se colocan la máxima cantidad de capas de ropa posible para poder huir. Porque el problema era ningún judío podía estar por la calle caminando con maletas o con bolsas grandes. Todo el mundo sabía lo que estaban haciendo, que era escapándose. Y no se podían escapar, no se podían ir del país voluntariamente. Por lo tanto, tenían que disimuladamente huir sin que nadie, sí, por supuesto que las Gestapo, los policías se dieran cuenta, pero ni siquiera los vecinos, porque habían, hasta recompensa había, como veremos más adelante, para poder conseguir a judíos que estaban escondiéndose. Entonces, Ana Frank, el papá de Ana Frank, Otto Frank, decide que tenían que irse en etapas. Vamos a irnos poco a poco de la casa, no nos vayamos los cuatro al mismo tiempo. La última que se va de la casa es Ana Frank, que se va en la noche. Las palabras de ella sobre ese día que reciben la carta son: después de eso, todo quedó en silencio en nuestro apartamento. Ninguno de nosotros tenía ganas de comer, todavía hacía calor y todo era muy extraño. Nuevamente nos da esa sensación de que ella ya no podía preocuparse por los problemas de un adolescente, ahora tenía que preocuparse por problemas de adulto. Antes de continuar con este resumen, con este episodio, gracias nuevamente por apoyar el podcast. La idea es seguir creciendo el conocimiento, el aprendizaje, la cultura de todos nosotros, los hispanohablantes, un libro a la vez. Pueden en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast entrar a la librería digital más grande de toda Latinoamérica, Busca Libre. En buscalibre.com, específicamente en ese link de Bibliotequeando, vas a poder conseguir distintos libros con envío a toda la región latinoamericana y en Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Muchos de los libros que discutimos en este podcast, más muchos más, lo vas a poder conseguir en Busca Libre y así seguir leyendo y aprendiendo. Y algo muy curioso de esta parte del diario es que a ella le da miedo que la carta haya sido enviada no a su familia en general, sino a su hermana. Porque ella era joven, pero entendía que en principio, en promedio, son los hombres los que suelen ser los sacrificados, los primeros llamados en épocas de guerra. No una niña menor de 18 años. Si mi hermana está siendo llamada y no mi padre, pueden llamar a mi madre, me pueden llamar a mí.
El miedo nuevamente le empieza a entrar, se da cuenta que no hay dónde esconderse, que todo esto va a empeorar rápidamente. Una de las cosas que ella escribe es que en las noches estaba empezando a tener visiones de campos de concentración y celdas solitarias pasaron por mi cabeza. Ya el trauma psicológico empezó en la vida de Ana Frank. Finalmente, toda la familia llega a este famoso ahora escondite en el edificio de las oficinas de Otto Frank. Nuevamente es un anexo secreto detrás de las paredes de la oficina. Y es difícil de explicar cómo se ve o cómo se vive en este anexo. Pero aquí las habilidades de Ana de escritura ayudan. Ella describe el lugar muy bien. Pero imagínense una oficina común y corriente. Ana explica que hay un almacén, un despacho, un cuarto para moler, donde ahí los trabajadores se solían moler hierbas como la canela. Ese es el olor del lugar. Pero imagínense una oficina común y corriente de los años 40 en Holanda. En la esquina, donde se unen dos paredes, hay un estante de libros. Detrás de ese estante había un acceso a este anexo secreto. El estante de libros va a llegar después, más adelante, pero ellos siempre taparon con una pared gris, en este caso, el acceso a este anexo. Y en ese anexo, que medía unos 42 metros cuadrados, habían distintos cuartos. Era digamos, un apartamento tipo estudio. La misma Ana Frank escribe, bastante lujoso comparado con otros lugares que ella había escuchado de sus amigos judíos. Al punto que ella escribe que el anexo es probablemente el escondite más cómodo de toda Holanda. Y aquí en la historia es muy interesante esta parte. Me encajé mucho, me enfoqué mucho en esta zona del libro, del diario. Ella deja de escribir, casi nada, por un mes. No hay nada interesante. Simplemente están escondidos con su familia. Son 4 personas. Pronto van a ser 7. Se va a mudar otra familia, los Van Pels. Y eventualmente serán 8. Pero en este punto hay 4 personas escondidas. Todo parece tranquilo. No pareciera que, bueno, la vida es aburrida y estamos aquí en el cuarto y eso es todo lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, Ana Frank, meses después, ella se devuelve a esta parte del diario. Estamos en julio, estamos en agosto de 1942. Y se devuelve a expresar a ella misma que yo aquí tenía miedo. No es que yo estaba aburrida, es que yo estaba casi una especie de ataque de pánico, de que me congelé. No me expresé verbalmente, textualmente, literariamente en este diario porque simplemente tenía miedo. No sabía cómo lidiar con esta nueva vida. Yo tenía miedo que nos descubrieran, tenía miedo que nos dispararan. No sabía qué iba a suceder y tuve un bloqueo, digamos, mental. Ella no se había percatado hasta mucho después que lo que había pasado. Después de este periodo, Ana vuelve a escribir en el diario y empieza a reportar discusiones, muchas discusiones, mucho conflicto entre ella y su mamá, con mucha frecuencia, cabe destacar. Ella sentía que no encajaba, ni con su madre ni con su hermana. En esta vida en el anexo, su mamá, su hermana se estaban ahogando en el desespero, se estaban ahogando en las tragedias. Ana Frank sentía que ellas dos eran demasiado sentimentales. La única persona, ella reporta, con la que sentía que encajaba era su padre. Su padre era mucho más, quizás, estratégico, racional, calculado. No es que no entendía la situación, simplemente tuvo otra reacción a la misma. Él entendía, estamos en el anexo, esta es la realidad, tenemos que mantenernos juntos como familia, no podemos irnos de Holanda, tenemos que escondernos. No es justo, nadie quiere estar en esta situación, pero esta es la realidad, hagamos lo mejor que podamos hacer con la realidad que nos tocó. Cuando del cielo caen limones, hagan limonada. La mamá y la hermana, para el gusto de Ana Frank, estaban en el otro tipo de reacción, que es, bueno, estaban criticando la situación, a pesar de que el padre y Ana sabían, bueno, así yo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Estaban quejándose o pagando los platos rotos con ellos mismos, con tanto el padre Otto Frank o con Ana Frank, y sentía ella que eso era injusto y poco a poco las frustraciones y las discusiones aumentaron en este pequeño anexo. Finalmente, el 13 de julio les llega a los Van Pels, una familia, o también judía, el señor y la señora Van Pels y su hijo, mejor dicho, de 15 años, llamado Peter. No es el mismo Peter del cual Ana Frank estaba enamorado, pero como veremos, Ana va como a confundir eso un poco más adelante. Ellos llegaron un poco antes de lo previsto porque los alemanes empezaron a convocar a los judíos holandeses con mucha más frecuencia y provocando mucho más disturbios en las calles.
Ahora es importante entender que estas dos familias, estas 7 personas ahora en este anexo, no están totalmente aisladas del mundo. Hay 6 ayudantes: Víctor Kugler, Johannes Kleiman, los esposos o la pareja Mip y Jan Gies, y los esposos Johan y Beb Boscugil. Estos 6 personajes van a ayudar a Otto Frank y su familia, a Peter Van Pels y su familia. Ellos eran ex trabajadores o actuales trabajadores dentro de este edificio, dentro de estas oficinas. Muchos de ellos trabajan con el señor Otto Frank. Y los menciono porque, uno, van a salir en el diario, pero dos, hay que admirar a la gente así. Ellos fácilmente pudieron haber rehusado ayudar a estos 7, los pudieron haber asesinado por haber colaborado. Y creo que es importante entender que hubo gente buena también en esta época. El señor Kugler, este que mencioné, es el que va a ocurrirse con esta idea de que deberíamos de poner un estante de libros enfrente de la pared. Nadie va a sospechar que hay una pared detrás de esto, que hay un cuarto, mejor dicho, un anexo detrás de la estantería. Es lo que hacen, y a partir de este momento, ya como a las 2 o 3 semanas de entrar al anexo, es que se coloca esta estantería de libros que todavía está ahí presente en la casa, en el anexo, mejor dicho, de Anna Frank. Pero volvamos a la llegada de la familia Van Pels al anexo. Ellos llegaron con buenas noticias, porque la familia Frank, antes de huir, antes de esconderse en este anexo, habían dicho una mentira blanca a sus amigos cercanos, a sus familiares, a personas de confianza, de que iban a huir a Suiza. Todo era para distraer a la Gestapo, para que la Gestapo no lo buscara después. Y esa mentira parece que funcionó. Todo el mundo se creyó claramente que ellos habían huido a Suiza, por lo tanto nadie los estaba buscando. Ahora, en este punto en el diario, ya han pasado 2 meses dentro del anexo. Ana, como mencioné, no escribió mucho, pero escribe bastante sobre el desahogo de los conflictos internos dentro del anexo. Por mucho que llegó otra familia para distraerse, otro grupo de gente, no terminó siendo tan bonito como ella pensaba. Este niño, Peter, de 15 años, para ella es un malcriado, es un hipersensible, es un vago. Ella lo llama hipocondríaco, siempre se estaba quejando de algo. Además, la familia Van Pels, ella sentía, tenía un mal holandés. Anna Frank aprendió holandés bastante rápido en la escuela y sentía que estos Van Pels hablaban con un lenguaje muy, muy coloquial. Eso le choca bastante a Anna. Ella una vez rompe un plato y la señora Van Pels la regaña, y Anna Frank como que: tú no eres mi madre para estar regañándome. Y la madre de Anna Frank se pone brava con la señora Van Pels, que discuten, cabe destacar, por todo tipo de problemas, sobre las sábanas, sobre quién le toca cierto plato, sobre quién duerme dónde. Todo fue bastante conflictivo en ese periodo. Tenían que turnarse para usar el agua caliente. Cuando llegaba un plomero, que era el plomero de la oficina, del edificio, ellos tenían que estar sumamente callados. A veces tenían que estar horas en silencio para que el plomero no se diera cuenta que había gente escondida detrás de esta pared. Entonces, muy tenso el ambiente con personas con las que ellos no convivían anteriormente, y no fue fácil para una niña de 13 años ni tampoco fácil para los adultos en esta situación. Y todos estos problemas son importantes hasta que te das cuenta, te recuerdas. Hay varios momentos en el diario que se te olvida. Están en un anexo en medio del holocausto y son 7 judíos escondidos. De repente ellos, pareciera que hasta ellos mismos 7 se les olvida. Es imposible que se les olvide, por supuesto, pero se enfocan demasiado en problemas pequeños como los que acabo de mencionar y no en los grandes. Y hay distintos puntos que el diario te devuelve a la realidad fuera del anexo. A veces sonaba el timbre de la oficina, del edificio de la oficina, y todos se asustaban, se aterrorizaban, especialmente Ana, porque ella pensaba que era la Gestapo. A veces en la noche se escuchaban tiros. Los nazis estaban tocando puertas en otros edificios, conseguían a personas. El mundo, el infierno está afuera, justamente afuera de esas puertas. Y ellos estaban discutiendo por cosas insignificantes a veces. Ana escribió una frase que me pareció muy, muy interesante. Volvimos a la normalidad después de días de miradas hoscas y silencio testarudo. Palabras muy elegantes, uno, palabras de una escritora en verdad, pero dos, quejándose de eso, de lo tercos que estábamos siendo todos en medio de este gran problema que estábamos viviendo. Y un ejemplo de esos grandes problemas: una vez Ana fue al baño, salió, mejor dicho, del anexo dentro de la oficina, fuera de las horas laborales, no había nadie en el edificio, y de repente, inesperadamente, llegó el plomero. Normalmente el plomero entraba en horas de trabajo o en horas que habían personas dentro del edificio por una razón u otra, y ella tuvo que aguantarse, ir al baño. Se escondió detrás de una pared y le tocó orinar en un frasco
de conservas, esas que utilizaban para la pimienta o para la canela, para poder aguantar y que nadie se diera cuenta que ella estaba ahí escondida. Eso eran momentos de susto que todo pudo haber cambiado la dinámica de este anexo. Pero por supuesto continuaban peleando por cosas. Los Van Pels una noche regañaron a Anna porque no se había comido las verduras de la cena. Entonces Anna no solamente tenía conflictos, cabe destacar, no solamente con los Van Pels, pero con su misma familia, como ya reportábamos, con su mamá, con su hermana, solamente con su padre. Parecía que tenía una conexión verdadera. Uno de los momentos más tensos dentro del anexo, desde el punto de vista, digamos, de convivencia, la señora Van Pels le preguntó a Anna, ya después de tener más de un mes viviendo juntos, si algún día Anna iba a poder ver a Peter como una especie de hermano. Y la respuesta de Anna, muy contundente, fue no. Eso fue, por supuesto, algo que la madre de Anna, el papá de Anna, la miraron a ella con cara de, "Uf, esto fue fuerte", pero era la realidad. Anna no se sentía conectada, ya lo mencionamos, antes del anexo no se sentía conectada con su entorno, con su ambiente, y ahora dentro del anexo eso en verdad no cambió. Y aquí es cuando el diario se empieza a poner más personal, menos reportar lo que está sucediendo afuera, sino lo que está pasando en la mente de Anna. Ella empieza a tener fantasías de mudarse a Suiza, vivir con su padre, comprarse ropa nueva, maquillaje, un par de patines, hasta hace una lista larga de todo lo que compraría y cuánto le costaría, fantaseando de vivir en una libertad. Además, escribe de que al fin se le permitió leer un libro más para adultos, en sus propias palabras, un libro de la juventud de Eva, un libro sobre la menstruación de una joven. Y Ana está emocionada, dice que espero con ansias que la menstruación llegue. Y aquí empezamos a ver poco a poco cómo ella empieza a entender lo que significa ser una mujer. Ella no era algo que había quizás debatido mucho hasta que llegó esa situación de los helados con los varones que le estaban tratando de coquetear de esa manera. Ahora está en el diario empezando a explorar esa realidad. Al mismo tiempo, le llega noticia a través de los ayudantes, a los 7 en el anexo, de que varios de esos amigos judíos ya han sido capturados por la Gestapo y fueron enviados a Westerbork, un campo de concentración ahí mismo en Holanda. Y Ana registra que aprendió de muchas transmisiones de radio en inglés que ya varios judíos estaban siendo gaseados. Y se pregunta si esa es la forma más rápida de morir. Es interesante, o digamos un poco trágico, ver a una niña de 13 años hacerse esa pregunta. Pero nuevamente, el tono de ella tan casual, debatiendo con esto, esa era su vida en ese momento. Y así como se pregunta qué se sentirá que te ven a la regla por primera vez, qué significa eso, soy una mujer, soy no una mujer, soy una adulta, no soy una adulta, qué puedo hacer ahora con esa libertad, con esa responsabilidad. Y además, ¿qué se siente si yo me muero en una cámara de gas por ser judía? Todo ese intercambio nuevamente que mencioné, muy interesante a través del diario. Interesante y perturbador, por supuesto. Ahora estamos ya en noviembre del 1942, como mencionamos, esas cámaras de exterminio de gas de los judíos ya están empezando a ser implementadas en los campos de concentración. Ana se distrae en este punto con la ayuda de su padre. Su padre le empieza a dar una educación dentro del anexo. Clase de francés, clase de matemática, clase de historia. Distraerse un poco de esa manera. Y aquí llega una escena muy interesante. El padre cae enfermo, pero no tiene medicinas para tratarlo, así que simplemente tienen que rezar. La mamá de Ana le enseña algunas oraciones en alemán, pero Ana comenta, escribe, significan muy poco para mí, refiriéndose a las oraciones. Y no sé si verlo como un mensaje profundo sobre la religión desde el punto de vista de una niña que está buscando dónde está Dios en medio de toda esta tragedia. Pero creo que es una fase importante que vamos a recordar al final del diario, porque en este punto pareciera que ella no estuviera tan conectada con la religión. Sus preocupaciones son otras. Después, cuando vemos una especie de madurez interna, pareciera que ella realizara una conexión con Dios de una manera u otra, una conexión espiritual, y veremos cómo eso se va a manifestar. Pero me llamó mucho la atención ese mensaje. Recuerdo una fábula ficticia. Leí en otro libro de unos judíos que están dentro de un campo de concentración, con frío, con hambre, y le piden al guardia nazi una cobija, una fogata, algo que los ayude a combatir con esto. Y el nazi responde, que te ayude Dios, tu Dios, refiriéndose a su Dios. Y los judíos dicen, pero si Dios no está aquí. Y el mensaje, por supuesto, profundo es que ¿cómo va a estar Dios aquí? Si mira lo que nos está pasando. Y creo que Ana
está manifestando un poco ese tipo de pensamiento entendible, por supuesto, en esa situación. Ese es quizás uno de los comentarios más interesantes desde el punto de vista religioso o ideológico en el libro, pero segundo, me pareció muy curioso, en esta parte ella se devuelve. Repito, estamos en noviembre del 1942, pero de repente hay una nota de ella de 1944, cuando ella tenía 15 años, 2 años después. Ella escribe: "No puedo creer mi inocencia infantil", hablando de los problemas que ella tuvo con su mamá, hablando de los problemas que ella tuvo con su hermana, de todo ese tiempo que ella estuvo como que callada, hablando con el diario, en vez de tener quizás una mejor conexión con las personas que estaban ahí en el anexo. Se nota que hubo una madurez que después ella entendió. Al mismo tiempo también menciona que durante todo ese tiempo que ella estuvo escondida, ella siempre anheló confianza, amor, afecto físico, pero no sabía cómo explicarlo. Una niña de 13 años en esa situación, y simplemente quedó ella y Kitty, ella y el diario, más nada. Y por eso que quizás hay tanta profundidad en este mensaje, en esta historia del diario de Ana Frank. Finalmente les va a llegar unas buenas noticias a estas 7 personas en el anexo. Uno, cumpleaños Peter, que por muy insignificante que sea en esta situación un cumpleaños siempre pone a la gente de mejor humor. Ana reporta que había más felicidad dentro del anexo. Pero segundo, llegó una noticia de que los británicos habían desembarcado en el norte de África, en Argelia, en Túnez, en Casablanca, en Marruecos. Todo el mundo era optimista. Todo el mundo estaba pensando que este va a ser el fin de la guerra. Menos Ana. Ana era la única que recordó las palabras de Winston Churchill que él dijo, el primer ministro de Inglaterra, por supuesto: "Este no es el final, no es ni siquiera el principio del final, pero es quizás el final del principio". Como así fue, esta guerra no se acabó tan rápido. Estamos en noviembre de 1942, la guerra no se va a acabar hasta mediados de 1945. Y ahora llega un punto muy importante en la historia, que es cuando llega Albert Dussel, un dentista, el 8º miembro de este anexo. Él conocía tanto a la familia Frank como a la familia de los Van Pels, y cuando entra al anexo, él casi se desmaya, fueron las palabras de Ana Frank. Él llegó porque le habían dado el dato de que eso era un lugar para esconderse, que había gente allá adentro que lo iba a aceptar, pero él no sabía que eran los Franks, no sabían que eran los Van Pels. Él se sorprendió que ese rumor de que ellos habían huido a Suiza había sido toda una mentira. Y Dussel llega con, por supuesto, malas noticias, cuenta sobre las atrocidades que están sucediendo afuera, asesinatos a mujeres y niños, cómo se estaban ofreciendo recompensas financieras por judíos, que los holandeses, no todos, pero algunos, estaban vendiéndose por miedo al partido nazi. Y Ana escribe en su diario: "Yo estoy muy molesta por ese tipo de noticias, pero no puedo pasar todo el tiempo llorando". Y muestra mucho el dolor que ella estaba sintiendo y que no me puedo ahogar en mi dolor. Nuevamente, ese conflicto, esa discrepancia que ella tenía con su madre y su hermana era ese sentimiento de cómo manejar esta crisis. Ella escribe: "La soledad en el ático es lo que más me hace infeliz en este punto". Infeliz porque, recordemos, ya ella estaba sufriendo del aislamiento que tenía en la sociedad pre-anexo. Y ahora dentro del anexo, ella no tiene ningún tipo de conexión, y estos cambios internos que ella está viviendo no tiene con quién lidiarlos. En este punto, por cierto, le llega su primera regla, su primer periodo. Y ella escribe sobre este cambio, que no sabe cómo interpretarlo, que no hay manera de procesar un cambio interno si no lo pruebas, digamos, como que externamente. ¿Dónde está la sociedad que me va a hacer entender cuál es mi cambio, en el cual yo pueda poder probar cuál es mi cambio? Ella no se siente ubicada como persona, sufre mucho, y en esos momentos de menstruación, cuando ella está hablando con su hermana, con su madre, que de vez en cuando alguien echa un chiste, ella se quiere reír y se ríe y se siente culpable, se siente más infeliz todavía. Escribe que le dolía reír por cualquier peculiaridad, se sentía culpable. Culpable por tener el atrevimiento de disfrutar la vida, de reírse cuando están exterminando a todos los judíos. Esto fue un punto muy importante porque, como veremos más adelante, ella va a sufrir de depresión y ansiedad clínica. Ella va a necesitar medicina, pastillas para poder combatir con el dolor mental, psicológico de lo que ella estaba viviendo. La combinación del aburrimiento, lo monótono que era el día a día en este anexo, la falta de conexión con cualquier persona afuera. No tenía nada ni siquiera que anhelar, alguien a quien recordar.
preguntarse qué está haciendo mi mejor amiga, mi mejor amigo. No tenía eso. En verdad, no tenía una conexión verdadera con nadie ahí en ese anexo de obsesión de su padre, pero ella sentía que eso no era suficiente, que había algo más. Y a eso le sumas, por supuesto, el miedo a ser asesinado, el miedo de que te manden a un campo de concentración, un campo de exterminio, que la Gestapo toque la puerta, que estas 6 personas que están contigo en el anexo, por mucho que haya diferencias, te importan y todas pueden también acabar exterminados como tú. Eso era mucho peso para ella. Y aún así, la respeto mucho porque 2 años después de 15 años, no estamos hablando de una persona de 35 ni nada por el estilo, una persona todavía muy joven, aún así se devuelve para este punto. Ella sabe que estaba deprimida, que estaba sufriendo psicológicamente de una enfermedad o sufriendo de un dolor, y aún así tuvo la madurez de decir, yo debía haber reaccionado mejor. Yo debí de haber buscado esa conexión con estas personas, debí de haber enfrentado la realidad de otra manera, no como lo hice en ese punto. Bastante madurez, me parece a mí. Ahora viene una época de racionamiento en el edificio. Ellos habían excedido, el edificio en general había excedido su límite de electricidad. Había un límite que los nazis habían colocado en época de guerra y les tocó que les cortaran la luz. Eso pasó distintas veces, pero en este momento específico, en diciembre de 1942, en pleno invierno, le cortaron la luz por 14 días seguidos. Imagínense estar en el invierno sin luz por 14 días. Todos tuvieron que hacer ejercicios en este pequeño espacio solamente para calentarse. Eventualmente ellos pudieron celebrar Hanukkah, esa famosa celebración judía. Los Mip y Jan Gies, esos 2 ayudantes que yo había mencionado, entraron, les trajeron las velas para que ellos pudieran tener esa celebración. Celebraron la Navidad también, que se practicaba mucho en Holanda. Que eso le recordó a ella que había una posibilidad de una especie de vida normal. Después de esto recordó esos días con cariño porque era un recordatorio de lo que ella tuvo antes del anexo. Al mismo tiempo ella nota su principal pasatiempo, que es con unos binoculares ella se asomaba por la ventana a ver a las personas y tratar de leerles con su cara, con su lenguaje corporal, qué es lo que estaban sintiendo. No siempre era un ejercicio, una práctica bonita, positiva. Muchas veces vio a judíos simplemente con una cara preocupada. Ana escribió, me dio la sensación de que acababan de ser denunciados a las autoridades. Y con eso termina este horrible año de 1942. Así que llegamos al año de 1943, un punto muy importante históricamente en la Segunda Guerra Mundial, porque hasta este punto, da miedo pensarlo, pero Alemania nazi estaba ganando esta guerra, cómodamente, arrasando con Europa, arrasando con el norte de África, expandiéndose en el frente oriental. No se le veía fin a esta expansión, a esta maquinaria militar muy efectiva de los nazis, y había miedo en las fuerzas aliadas, y todo empieza a cambiar a finales de 1942, principios de 1943, múltiples razones. A finales de 1941, ya en este punto ya hay un año de la ayuda estadounidense. Estados Unidos entra, entre comillas, tarde a la Segunda Guerra Mundial. Ellos entran después del ataque japonés en Pearl Harbor, que es en diciembre de 1941. Al día siguiente, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Famosamente, el presidente que llaman FDR en Estados Unidos, Franklin Roosevelt, declaró una de las principales violaciones a los derechos humanos dentro de Estados Unidos de la historia, que puso a los japoneses y muchos de ellos ciudadanos estadounidenses que estaban en Estados Unidos en campos de concentración por miedo a un ataque interno de los japoneses nuevamente. Se lo hicieron, poco reportado, también se lo hicieron los italianos, principalmente en Nueva York. Pero el punto es que Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Japón, que está con la fuerza del eje de Italia, Alemania, le declaran la guerra a esos 3 a Estados Unidos, y Estados Unidos se une a la Segunda Guerra Mundial. Va un año ya de Estados Unidos a ayudar, por supuesto, en fuerza militar, hombres, pero también petróleo, recursos. Pero la razón principal es la batalla de Stalingrado, es la derrota de Alemania nazi en contra de la Unión Soviética. Porque la Alemania nazi está peleando 2 guerras, en verdad. Está peleando el frente occidental y el frente oriental, y ignoremos hasta cierto punto el norte de África. Están distribuidos por muchas zonas geográficas bastante amplias, tratando de ganar esta batalla. Hitler tiene que Mussolini, por alguna razón inexplicable, el Mussolini tenía muchos aires de regresar el segundo imperio romano, era una de sus frases.
Y uno de los territorios más románticos en ese aspecto es Grecia, por supuesto, la antigua Grecia y la conexión con el Imperio Romano. Mussolini, sin permiso de Hitler, invade Grecia y Mussolini empieza a perder esa batalla, sacó mal la cuenta y Hitler tiene que ir a ayudar a Mussolini. Eso la atrasa. Dentro de todo, eso terminó siendo una bendición para el resto del mundo, porque si Mussolini no invade Grecia, Hitler probablemente no va a la ayuda de Mussolini. Las tropas alemanas no tienen que ir a Grecia y hubiesen invadido a Rusia, la Unión Soviética, mucho antes. Probablemente exitosos porque no hubiesen tenido que lidiar con el invierno ruso, que fue una de las principales razones. Los alemanes no pudieron sobrevivir a ese invierno. Ellos pierden la batalla de Stalingrado en febrero de 1943 y aquí empieza simplemente el cronómetro de cuánto tiempo le queda a Hitler en esta guerra. Serían unos 2 años y medio más, pero a partir de este momento más nunca Alemania está ni empatando ni liderando la Segunda Guerra Mundial. Pierden el frente oriental, pierden el norte de África en batallas en Egipto y las fuerzas aliadas se consolidan, agarran mucho más recursos, puntos estratégicos, poco a poco. Se acerca el final de la Alemania nazi. Y Anna Frank se da cuenta de esto y empieza a reportar en su diario que se están llevando mucho más judíos que antes, porque empieza Hitler a entrar en pánico y la solución final, todas estas cosas van a empezar a llegar. Y reporta que hasta los cristianos están viviendo con miedo en Holanda. Ella se estaba dando cuenta de esto porque sus hijos, varones, adolescentes, jóvenes adultos, estaban siendo reclutados por el ejército nazi porque estaban perdiendo ahora la guerra por primera vez y necesitaban ayuda en ese aspecto. Y con todo eso, Otto Frank, el papá de Anna, siente que hay una esperanza de que quizás los aliados invadan a Holanda próximamente y nos liberen, que eso es todo lo que tenía que pasar para que ellos pudieran salir de ese anexo. No necesariamente que ganaran la guerra mañana, pero por lo menos que pudieran invadir a Holanda, expulsar a los nazis y todo el mundo ser liberado y vivir en un país con guerra, pero por lo menos no vas a ir a un campo de exterminio. Eso es lo que estaban esperando ellos que sucediera. Anna en todo este punto se siente muy culpable, porque ellos para pasar el rato, entendiblemente, están fantaseando. Muchas de las discusiones que ellos tienen es de, bueno, ¿y qué hacemos después de la guerra? ¿Qué nos comemos? ¿Qué compramos? ¿Qué ropa te vas a probar? ¿Qué zapatos nuevos crees que van a salir el próximo año? Ese tipo de discusión, porque si no te vuelves loco ahí adentro. Y ella siempre se sintió culpable de eso, lo reportó muchas veces en su diario, especialmente cuando cada vez que se asomaba por la ventana parecía que afuera todo empeoraba. No es que en el anexo mejorara, pero todo en el anexo en su mente se mantenía igual. Por supuesto, si todo está empeorando afuera, eventualmente eso va a llegar al anexo, pero ella no procesa eso de esa manera, por lo menos emocionalmente. Al punto que Anna escribe, mis propios pensamientos me dan pesadillas. Una frase interesante porque creo que ella se está refiriendo tanto a sus pensamientos negativos como a sus pensamientos positivos. Ambos la agobiaban de distintas maneras. Y ahora vemos un momento que nuevamente muestra esa relación entre madre e hija que está rota. La rutina habitual en las noches era que Anna se acostaba y esperaba que su padre la arropara. Ambos rezaban unas oraciones antes de ir a dormir. Si habían disparos afuera, que era frecuente, ella se pasaba como al colchón, a la cama de su papá, y ella buscaba que él la abrazara. Una noche, la mamá de Anna Frank, Edith, quería como que tomar el lugar del padre en ese aspecto, quería abrazar a su hija, y Anna se negó. Eso fue fuerte para la mamá, se enojó, se puso a llorar, pero fue la primera vez en el diario que vemos a una Anna reportando que me di cuenta que mi mamá estaba lastimada y era por mi culpa. Yo la estaba viendo a ella sufriendo por factores externos, la guerra, la situación, las otras personas del anexo, pero ahora hubo una conexión entre mis acciones y el sufrimiento de mi madre. Aún así, Anna no se disculpó, sintió que simplemente dijo la verdad, que su madre no tenía por qué reaccionar de esa manera. Ella seguía siendo, digamos, una adolescente. En este punto no tenía esa perspectiva, sigue estando frustrada con todo lo que está sucediendo desde el punto de vista familiar. Saltémonos ahora a julio de 1943. Distintas cosas están sucediendo. Uno de los ayudantes le diagnostican cáncer, no le queda mucho tiempo de vida. Fue un golpe fuerte para la familia Frank y los Van Pels. Al mismo tiempo han habido robos en la oficina, mucho más frecuentes. Hay mucha hambre afuera. Nuevamente Alemania perdiendo la guerra. Hay más racionamiento. Los ladrones entran. Nunca los ven a ellos en el anexo, pero entran a las oficinas y se roban muchas cosas que ellos después iban a utilizar. Dinero en efectivo, cupones de racionamiento,
cupones para la comida. Ahí entra el pánico, pero al mismo tiempo la familia Frank y los Van Pels piensan, bueno, esto es una señal de que estamos en el final ya, que los aliados van a entrar a Holanda, y en la radio escuchan la noticia de que Benito Mussolini, por supuesto el fascista líder italiano, ha sido derrocado. Así que estamos el 25 de julio de 1943. Hay 200 personas muertas afuera del anexo por las bombas que están cayendo. Y cuando eso sucede, la señora Van Pels hace una declaración de que es mejor terminar con una explosión que no terminar en absoluto, como diciendo, bueno, si nos vamos a morir, que sea con una bomba para no sentir nada. Y eso a Ana la molestó mucho. Nuevamente, no pegaba una en cuanto a su relación con las personas en el anexo. Ella después agregó en sus notas, ¿podría el lector tomar en consideración que esta historia fue escrita antes de que se calmara la furia del escritor? Ella está muy brava, tiene mucho resentimiento, y me parece interesante que ella empieza esta pregunta diciendo, ¿podría el lector? Ya está pensando ella en que quizás alguien más va a leer esto, se está dando cuenta que lo que ella está contando vale la pena. Dudo extremadamente que pensara que el diario de ella se convirtiera en el diario de Ana Frank, pero ella tenía esto en mente de compartírselo al mundo. Así que hay mucha tensión en el anexo, en las noches, en las cenas, nadie se habla, llega el punto que las comidas son en silencio. Ana escribe que yo las amo, refiriéndose a su madre y a su hermana, pero las amo porque son mi mamá y mi hermana. Me importan un bledo ellas como personas, son las palabras que ella utiliza. Al mismo tiempo está buscando reflexionar sobre su propia identidad. Ella escribe, me gustaría sentir que mi padre realmente me ama, y sabemos que tiene una buena relación con su padre, pero ella escribe, pero que no me ame porque soy su hija, quiero que me ame porque soy yo, Ana. Pero ¿quién soy yo? Ella escribe, todavía no puedo articular mis propias ideas, mis propios planes, mis propios ideales, aquí encerrada en el anexo. No se consigue a ella misma desde el punto de vista de identidad. Y más adelante sabemos por sus reportes que tenía tiempo tomando valeriana, una pastilla, una medicina herbaria para la depresión y la ansiedad, como habíamos mencionado anteriormente. Así que esto es un punto psicológicamente crítico, y aquí llega un punto difícil de leer. En el diario, ella tuvo un accidente, una pluma estilográfica, un bolígrafo que le habían regalado, se le cayó en la estufa que estaba con el agua hirviendo. Está en el invierno, ya están preocupados por el invierno en este punto. Estamos en noviembre de 1943, la luz las están cortando, como habíamos mencionado. Y ella dice, bueno, ahora que mi pluma estilográfica se cayó en la estufa, me queda un consuelo. Por más pequeño que sea, mi pluma estilográfica fue incinerada, fue cremada, tal como me gustaría que yo lo fuera algún día. Con el holocausto andando, ella misma contemplando su propia mortalidad. Así que tenemos más de un año en el anexo. Estamos a finales de 1943. Han celebrado nuevamente Navidad, Hanukkah, pero el ánimo está totalmente decaído, porque la guerra está en un punto muerto. Parecía que los aliados iban a ganar rápidamente, pero todo ha bajado en intensidad. Holanda sigue siendo territorio nazi. Pareciera que hubiese una nueva rutina de que esto va a ser lo nuevo, lo normal. La depresión se intensifica en Ana. Aún así hay un punto de madurez para ella. Ella escribe algo sobre su madre, que ella dice, mi mamá no me entendió, pero yo tampoco la entendí a ella. Se da cuenta que también hubo errores que ella cometió, y comenta que su único secreto, su único momento de intimidad, de identidad que ella tenía, era cuando le venía el periodo, cuando le venía la regla. Ella lo llamó el dulce secreto, porque ella aprendió a lidiar con eso ella sola, y cada vez que le venía la menstruación, ella se sentía que estaba explorando algún tipo de cambio. Y ese cambio es un recordatorio de que ella está creciendo como persona físicamente, y eso trae la exploración sexual, y aquí empezamos a leer más esas experiencias. La regla le recordaba a ella que ella se estaba sintiendo diferente sobre muchas cosas. Ella estudiaba mucho sobre el Imperio Romano, la antigua Grecia, tenía libros sobre esto, muchos de ellos con dibujos, con fotos, y en esas fotos había estatuas, la cultura romana y de la antigua Grecia muy abierta, más la romana que la griega, muy abierta sexualmente, y la estatua Venus con los senos afuera, y Ana Frank como que siente algo pero no sabe qué es. Empieza a recordar que en el colegio ella tuvo un terrible deseo, fueron sus palabras, un terrible deseo de besar a una amiga, ahora empieza a sentir éxtasis en distintos momentos, está explorando su propia sexualidad. Y estos comentarios son los que mencionamos anteriormente, por la cual los grupos conservadores han buscado censurar este diario en distintas regiones y distintos puntos en la historia desde que fue publicado.
Ella empieza a recordar muchas veces sus sueños amorosos, los llama ella, con Peter, con ese amigo del cual ella estuvo enamorada mucho tiempo, no el Peter con el que vive, sino el que conoció fuera del anexo. Dice que no necesita una fotografía de Peter porque su rostro todavía está muy claro en su propia mente. Tiene sueños de ellos dos besándose y como que se siente falta de respiración cuando se despierta. No entiende nada para ella de lo que está sucediendo. No tiene con quién hablarlo. Su mamá, su hermano son las personas probablemente con las que pudiera hablar de esto con más confianza, por muy buena relación que tenga con su padre. Ella no se siente cómoda entendiblemente hablándolo con él. Por lo tanto, tiene que pasar por todo esto como por sí sola. Y una de las maneras que ella lidia con esto es hablando con Peter, el Peter del anexo, el Peter Van Pels. Ella le empieza a explicar a Peter lo que es el órgano sexual femenino, que se llama la vagina. Se lo empieza a describir con dibujos, explicándole a él lo que es, que él por supuesto también está interesado en saber estas cosas, edades contemporáneas. Y en ese proceso ambos, Peter y Anna, con las hormonas de adolescente dando vueltas disparadas por todos lados, consiguen un desahogo. Tienen esa válvula de escape entre ellos. No pasa nada físicamente. Después habrá un pequeño detalle, pero esa conexión que ellos dos pudieron conseguir para poder explorar estos temas sexuales fue una ayuda mental para Anna dentro del anexo. Y con eso llegamos al año de 1944. Ahí continúan las conversaciones entre ambos y Anna empieza a sentir cosas por Peter. Ella añade, explica que no está enamorada, pero que cada vez siente algo diferente por él, que lo visita cada vez más a su cuarto. Ella empieza a escribir mucho más sobre el amor en este punto en el diario. Analiza el amor de su punto de vista diciendo, bueno, primero es emocional y eso después conduce al amor físico. Eso es lo normal, no me preocupa perder mi virtud, es la palabra que ella usa refiriéndose a su virginidad. Y en esas conversaciones privadas en el cuarto, Peter le dice algo a ella muy, muy interesante, que es que se arrepiente de haber nacido judío. Y Anna se decepciona con él. Peter le responde, no es que quiero ser cristiano, pero es que dime cuál es el beneficio de ser judío ahorita y de ser judío en distintos puntos de la historia. Peter, un poco ya mayor que ella, ha leído más sobre esto. Anna explica que no, yo no quiero convertirme en nada, yo voy a seguir siendo judía. Peter le dice, pero está bien, sigamos siendo judíos, somos el pueblo elegido. Anna le dice, en chiste, pero de manera seria, solo por esta vez espero que seamos elegidos para algo bueno. Me pareció muy interesante esa conversación entre ambos. Nuevamente, cosas normales de jueguitos, de miradas, de coqueteo adolescente, de repente hablando del holocausto. Esa es la vida en el anexo. Y eso le trae mucho crecimiento a Anna, ese intercambio de temas. Ella empieza a dudar de si en verdad está enamorada o no de Peter. Ella dice que le gustaría preguntarle a él, pero le da pena. Al mismo tiempo se pone muy autorreflexiva. Empieza a analizar su vida antes de llegar al anexo. Se da cuenta que a ella le importaba cosas tan superficiales como su ropa o qué es lo que estaba a la moda, qué era la chica popular del colegio. Se da cuenta que esos días como colegialas se han quedado atrás. Como nos pasa a todos, ¿no? Que nos damos cuenta de lo superficial que fuimos en ciertas épocas de nuestras vidas. Ella se da cuenta muy temprano en su estadía en el anexo. Y en ese análisis interno, ella se da cuenta que su vida, su corta vida en este punto, se divide en 3 etapas. La primera etapa, que fueron los meses antes de entrar al anexo, cuando ella era una niña testaruda, insolente en sus propias palabras, era libre, pero no era la persona que ella quería ser fuera del anexo. Segunda etapa es ya los meses de 1943, ese primer año en el anexo, cuando ella estaba muy triste, muy sola, muy autocrítica, la depresión. Aprendió mucho de ella misma y en ese proceso la empiezan a tratar más como una adulta porque maduró, se convirtió en una adolescente. Ya sabemos que también la maduración del punto de vista sexual, y ahora con eso se le conectó a la tercera etapa, que es este año de 1944, cuando ella dice, ya yo no quiero una novia, recordando ese beso que le quiso dar a su amiga y las fotos de Venus con los senos afuera, sino que quiere un novio. Se ha dado cuenta de que se entiende mejor a ella misma y que hay más profundidad en sus emociones, al punto que ella en su diario ahora deja de escribir Anna, como siempre lo hacía, sino que ahora escribe Anna M. Frank, una manera mucho más adulta de referirse a ella misma. Y aquí pasa algo para mí que es de película. Están todos sentados en el anexo, escuchando la radio. Está hablando un miembro del gobierno holandés que estaba en el exilio, está tratando de motivar al pueblo, hablándoles de que los aliados están
ganando la guerra, de que pronto vamos a ser liberados, de que no se nos olvide que tenemos que mantenernos unidos, que sabemos por lo que estamos pasando, pero sigamos luchando, ese tipo de mensaje. Y él propone recolectar diarios, cartas de los holandeses en la Alemania, la Holanda, invadida por la Alemania nazi, para después reportar lo que sucedió después de la guerra. Y todos inmediatamente, apenas escuchan eso, miran a Ana. Los 8, incluyendo a Ana, no se habían percatado de la importancia que quizás otras personas le iban a asignar a un diario como el de ella. Aquí tienen un miembro, uno de los líderes digamos, de la oposición, por decirlo así, en contra de los nazis, pidiéndole a las personas, por favor, si tienen algo que han escrito, reportando todo lo que ha sucedido, por favor cuéntenlo. Y los otros 7, especialmente Ana, hasta cierto punto, como sabemos, ya había pensado en mostrarle esto a alguien más, pero nunca pensó que un oficial del gobierno se lo iba a pedir, y los otros 7 en verdad no habían considerado la importancia. Aquí el diario de Ana Frank pasa de ser el diario de una niña adolescente a ser el diario de Ana Frank en la mente de las personas dentro del anexo. Tanta importancia tiene el diario que ella escribe: si mi diario desaparece, yo también lo hago. Y ya en marzo de 1944, ella escribe: si Dios me deja vivir, haré oír mi voz. Y básicamente desaparecen muchos de los pensamientos negativos a partir de ahora en el diario. Ya no se ve esa depresión, ya no se ve esos conflictos. Creo que es un buen mensaje, uno de los principales mensajes para mí del diario de Ana Frank, que para poder tener esa estabilidad mental tienes que tener una razón por la cual vivir. Tienes que tener algo positivo, una meta que tú quieras lograr. Aquí vemos a Ana escribiendo mensajes mucho más románticos, no desde el punto de vista amoroso, sino sobre la vida. Quiero que mi voz sea escuchada. Tengo un sueño de ser escritora. Quiero ser holandesa. Quería darle las gracias a Holanda por proteger a los judíos en este tiempo y quería devolver el favor convirtiéndose en una ciudadana holandesa. Sin esas metas es difícil superar estas cosas. En el resumen del Tratador de Auschwitz aprendimos lecciones parecidas de Lev Sokolov. Y este positivo estado de ánimo mejora aún más cuando Peter le da su primer beso a Ana. Ella siente que está en una relación ahora oficialmente, que se lo tiene que contar al padre. Los dos están con esos jueguitos de ser como que novio y novia. Al mismo tiempo afuera, en la guerra, en junio de 1944, la BBC anuncia que ha comenzado la invasión de los aliados en Francia. Todo el mundo está muy feliz, van a liberar a Francia y pronto liberarían a Holanda, se acabaría la guerra finalmente, se siente que va a caer Hitler, se reporta un intento de asesinato fallido de los muchos que hubo contra él. Hay aire de victoria, aire de esperanza. Y el 1 de agosto de 1944, Ana está reflexionando sobre todo esto, escribe cómo está emocionada por encontrarse con ella misma y con este mundo que está en el exterior. Y con esa frase, el diario de Ana Frank termina abruptamente. No hay nada más escrito en el diario de Ana Frank. Todo lo que voy a contar ahora está reportado en la historia. A través de las oficinas de la Policía de la Seguridad alemana, los nazis, la Gestapo, con los miembros del anexo, fueron transportados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. El viaje en tren duró 3 días, de los cuales Ana y más de 1000 personas fueron puestas en vagones de ganado, como unas vacas, sin casi comida, sin agua, solamente un barril como baño. Al llegar a Auschwitz, los nazis, específicamente los médicos nazis, determinaban quién podía y quién no podía realizar trabajos forzados pesados. Tu suerte aumentaba, tus probabilidades de sobrevivir aumentan si te elegían para hacer trabajo forzado. Los que no fueron elegidos, unas 350 personas, fueron inmediatamente puestos en la cámara de gas y asesinados. Ana, Margot y su madre fueron elegidas para el campo de concentración de trabajo forzado para mujeres específicamente, y su padre, Otto, terminó en un campo para hombres. A principios de noviembre de 1944, Ana es retransportada. La envían a otro campo de concentración de Bergen-Belsen con Margot, con su hermana. Ambos padres se quedaron atrás en Auschwitz. Su mamá termina muriendo de hambre en este campo de concentración. Y Otto, el padre de Ana, eventualmente sobrevive a este campo y es liberado cuando la Unión Soviética toma a Auschwitz. Esa liberación ocurrió el 27 de enero de 1945. Esa fecha hoy en día es el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Cuando Otto Frank sale de ese campo de concentración, esto es un hombre de 1,80 m de altura, él pesaba menos de 52 kilos. Con mucha hambre y mucho dolor, aún así se mantuvo vivo de espíritu. Él dijo: mi única esperanza son las niñas.
Ya él sabía que su esposa había muerto, se había enterado dentro de las redes de comunicación de Auschwitz que su esposa murió, pero se aferraba a la convicción de que sus hijas estaban vivas y que volverían a estar juntas. Eso lo escribe él en sus recuerdos. Finalmente, el 3 de junio de 1945, él llega a Ámsterdam, le toca la puerta a Miep y Jan Gies, esos dos ayudantes que los mencionamos un par de veces en la historia. Se abrazaron, no podían creer que Otto estuviera vivo. Él mismo no podía creer que ellos seguían ilesos a pesar de todo esto. Pero los ayudantes le tenían malas noticias a Otto Frank. Ellos sabían a través de la Cruz Roja que ambas niñas habían muerto. ¿Qué sucedió? Ellas, Anna y Margot Frank, fueron trasladadas al campo de Bergen-Belsen, que no era un campo de exterminio, pero las condiciones, por supuesto, eran horribles. Faltaba comida, hacía mucho frío, mucha humedad, muchas enfermedades contagiosas, entre ellas el tifus. Tanto Anna como Margot contrajeron tifus y en febrero de 1945, 6 meses después de haber sido descubiertos en el anexo y tristemente 15 días antes de que ese campo fuera liberado, ambas murieron a causa del efecto del tifus, Margot primero, Anna un poco después. Anna tenía 15 años, su hermana 19. El señor Otto Frank, escuchando esta noticia, se desploma. Se acaba de enterar que toda su familia ha sido exterminada, que no le queda nadie. Empieza a llorar. La pareja de ayudantes, los Gies, buscan consolarlo de alguna manera, no consiguen cómo, entendiblemente, no hay nada que decir. Lo único que puede decir Miep Gies, la mujer de esa pareja de ayudantes: Otto, yo guardé todos los papeles que habían en el anexo después que llegó la policía. Y en esos papeles está el diario de tu hija, si lo quieres. Al principio Otto no quería ni siquiera leer el diario, sintió que le iba a costar emocionalmente, pero apenas lo empezó a leer, cuando se sintió preparado psicológicamente, se dio cuenta del regalo que le acababa de dar la vida, porque no solamente sobrevivió el diario como tal, sino todas las notas. Eran más profundo de lo que él pensaba. Hay revisiones de Anna, sus sueños de escribir una novela, de lanzar una carrera, todas esas cosas, su esencia como persona, sobrevivió milagrosamente. No simplemente reportó había frío este día, sino que habían cosas más profundas que él no sabía que estaban en ese diario. Así que Frank Otto, a partir de ahora, tiene una nueva misión. Él se empieza a reunir con varios amigos, otros sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz. Empieza a leer algunas frases. En este punto su mente quizá no es publicar el diario, pero quiere compartirlo con las otras personas que pasaron por esto. Siempre con lágrimas, nunca podía leer el diario sin llorar. Y ahí es con la ayuda de los amigos, en esos momentos él se da cuenta de esta historia, hay que contarla. Cambió algunas cosas, omitió algunas secciones, supuestamente, según los reportes de Otto Frank. Hay unas partes que Anna Frank critica muy fuerte a su madre, que criticaba muy fuerte al dentista, que algunas cosas eran demasiado sexuales, que él las quiso quitar del diario. No sabremos qué habrán sido exactamente. Pero en junio de 1947, unos 2 años después, se imprimen 3.000 ejemplares de la casa de atrás, o el anexo, como lo llamamos en este resumen. Personas de todo el mundo empiezan a descubrir la historia de Anna, y en 1960 el escondite, el anexo, se convierte en el museo de la casa de Anna Frank. Otto Frank se mantuvo activo trabajando en este museo hasta sus últimos días. Él muere en 1980 de 91 años de edad. Siempre trabajó promoviendo la conciencia sobre los peligros de la discriminación, el racismo y el odio hacia los judíos específicamente, por un mensaje eventualmente mucho más universal. ¿Qué pasó con las otras personas que también estaban en este anexo? La señora Van Pels. El señor Van Pels murió en Auschwitz, en las cámaras de gas, en octubre del 44. Él llegó a trabajar junto a Otto Frank en esa construcción de trenes, del trabajo forzado dentro del campamento de Auschwitz. Muere a los 46 años. La señora Van Pels no se sabe exactamente cómo. Hay 2 reportes de su muerte, pero se sabe que sí falleció. Una de que murió de tifus en el transporte hacia el campo y que unos prisioneros la colocaron con respeto. No pudieron enterrarla, pero la colocaron a dormir cerca de la vía de los trenes. Otros reportes dicen que los nazis la lanzaron al riel de los trenes para que otro tren la atropellara mientras el tren, cabe destacar, estaba andando. Tenía 42 años. Peter, el hijo de ambos, una historia también triste, un poco más compleja. Antes de la llegada del ejército soviético, los nazis decidieron evacuar Auschwitz. Se llevaron a estos prisioneros a otros campos de concentración. No todos los prisioneros fueron liberados
automáticamente. Muchos se fueron o se escaparon o tuvieron que irse con los nazis a otro campo. Los que se tuvieron que ir con los nazis, entre ellos fue Peter Van Pels. Otto Frank se salva porque estaba en el cuartel de enfermos, cabe destacar. Él se queda y por eso es que es liberado por los soviéticos. Pero en ese difícil viaje a pie, Peter y otros prisioneros llegan al campo de concentración de Mauthausen. Un duro trabajo, son unas minas que pasó factura. Peter se enfermó, acabó en el cuartel de enfermos del campo. Cuando el campo fue liberado por tropas estadounidenses el 5 de mayo de 1945, según una lista que se conservó por el personal médico, Peter Van Pels murió 5 días después de la enfermedad causada por las minas el 10 de mayo de 1945. Tenía apenas 18 años. Y el dentista, según los registros del campo de concentración, muere el 20 de diciembre de 1944 por una enterocolitis, una infección gastrointestinal. Otto Frank es el único que sobrevive el Holocausto. Cerramos esta historia con la frase más famosa de Ana Frank: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es muy buena en el corazón.